Me parece que estoy bloqueado. Ah, ya te lo doy. Ahí está, listo. Ya deberías poder compartir. Ahí va. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Yo soy Martín Maqueda, soy residente de primer año del Hospital Alemán y el caso clínico que voy a presentar es acerca de un paciente de sexo masculino de 80 años de edad con antecedentes relevantes de hipertensión, una cirugía por úlcera duodenal hace 20 años aproximadamente, un accidente con pérdida de conciencia hace 8 días en otra provincia, en la cual sufrió una fractura de húmero actualmente en seguimiento con traumatología, y un quiste renal asintomático de 10 centímetros en seguimiento. El motivo de consulta del paciente fue hiporexia e hipo, sin otros síntomas asociados, con un examen físico presentando un abdomen blando, depresible e indoloro, y con signos vitales normales a excepción de un ritmo cardíaco aumentado con una taquicardia de 110 latidos por minuto. Se empezaron a pedir estudios complementarios desde la guardia, en el cual arrojó un laboratorio con 21.000 blancos, una leve insuficiencia renal o de probable causa prerrenal por deshidratación y enzimas hepáticas levemente aumentadas. Parte de la batería de estudios que se solicitaron al ingreso fue también una ecografía que evidenció una formación líquida densa en hipocondrio derecho, en íntima relación con el quiste renal que les había mencionado, pero que no podía descartar su origen, que no sea intestinal o algún otro origen. Entonces, nosotros ya con esta clínica y estos estudios iniciales que tenemos, ya nos podemos ir planteando algunos diagnósticos diferenciales. Esto no es para abrir la votación, es simplemente para ir pensando y ir formando alguna idea, dentro de los cuales tenemos una ruptura traumática de un quiste renal, un traumatismo duodenal inadvertido, una úlcera gástrica perforada, una gastritis o un tumor gástrico o cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir a ustedes también. Así que en base a estas opciones que tenemos, ¿qué conducta opinan ustedes que sería más lógica pedir? Perfecto, ahí inició la votación. Los que la primera vez que están entrando tienen que cliquear la que piensan y enviar. ¿Sí? Vamos a dar siempre rapidito, 10, 15 segundos y la cortamos rápido para que sea bien dinámico. Ahí la gente está votando. Ahí se ven los resultados en la pantalla. El 95% siguió con la tomografía. Perfecto. Bueno, fue la conducta que tomamos nosotros también. Estaría pasando las imágenes, ahí va. Fue la conducta que tomamos nosotros también como una buena manera de enclarecer un poco el diagnóstico. Acá, si lo llegan a ver bien, en los cortes superiores, si pueden seguir el estómago. Acá se ve el quiste renal, la colección que mostraba la ecografía. Me voy a poner de vuelta. Perfecto. Y ahora un corte coronal. Si quieren que después las pase de vuelta, las paso de vuelta. Una vez más, topografía de hipocondrio derecho. Pueden ver la colección, el quiste renal, en íntima relación con lo que sería el duodeno también. En la tomografía se vio extravasación del contraste oral y burbujas de neumoperitoneo como parte de la formación esta que mencionaba antes. Entonces, ahora sí, volviendo a los diagnósticos diferenciales que estábamos pensando antes, ¿qué opciones ustedes piensan que pueden ser más compatibles con los estudios complementarios estos? Bien, ahí están votando, así que tenemos un paciente que en la tomografía tiene líquido libre en el hipocondrio derecho y algo de neumo. Exactamente.
clínicamente, además de lo que ya contaste, estaba hemodinámicamente estable, ¿cierto? Solamente presentaba una taquicardia de 110 latidos y el examen físico indoloro, el abdomen totalmente indoloro, con el resto de los signos vitales normales. Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, veo que la mayoría fue por el duodeno, traumatismo duodenal en relación al traumatismo que tuvo hace 8 días y la ruptura traumática de quiste renal que también estaba ahí en la misma topografía. Bueno, por la extravasación del contraste oral, por la extravasación del contraste oral, sospechamos fuertemente de que estábamos hablando de una lesión intestinal. No sabemos bien cuál era la causa, pero el duodeno estaba justo ahí en contacto, así que decidimos, bueno, ¿qué conducta ustedes piensan que tomaríamos sospechando fuertemente en una lesión de traumatismo duodenal? Bien, ahí inició la votación. ¿Alguno de los que puso ruptura de quiste quiere decir algo? ¿O por ahí por qué uno en la imagen pensaba eso? Por ahí por la extravasación de contraste o algo. Como casi la mitad lo puso, por ahí alguno en el chat mientras votamos. Sí, están tímidos hoy, no sé qué pasa. Bueno, vamos a seguir compartiendo los resultados de la votación. Perfecto, buenísimo. Sí, la opción quirúrgica también fue la aproximación que tomamos nosotros. Realizamos la laparotomía exploradora, como se suele realizar en estos casos. Bueno, en la laparotomía habían abundantes adherencias de biplón mayor, asas de intestino delgado, a la pared abdominal y al hígado. Comenzamos a realizar una adherenciolisis extensa hasta que pudimos desbloquear la colección que vimos en la imagen con abundante débito bilio purulento. Tomamos muestra para cultivo y para milasa, que terminó resultando alta. Y luego se trató de poder evidenciar mejor el duodeno, entonces se descendió el colon derecho, el ángulo hepático del colon derecho, y pudimos exponer justamente el origen de la lesión, que era una sección completa del duodeno, la rodilla duodenal, específicamente en la porción más proximal de la segunda parte duodenal, como acá muestra en el gráfico. Del lado derecho podemos ver que viene un poco de bilis, o sea que estamos hablando de la porción distal, y vimos también que la papila estaba respetada. Entonces, teniendo esta presentación dentro del acto quirúrgico, ¿qué conducta tomarían ustedes? Ahí pongo las opciones. Si tienen preguntas también, por responder. Quiero remarcar que había mucha inflamación también en todo el sector, está todo el tejido muy inflamado, 8 días del traumatismo hizo que todo el tejido esté friable y muy edematizado. ¿Entraron directamente por una laparotomía o empezaron por laparoscopía? Directamente una incisión supraumbilical, sí, me olvidé de aclarar. Ahí lancé la votación de vuelta porque había un error. Ahí están votando de vuelta. Después pasé mal yo la pregunta. Bueno, es una lesión, digamos, una sección completa del duodeno, ¿cierto? Claro, exactamente. Una sección completa del duodeno y parecía la parte biliar y pancreática estar indemne. Ok. Bueno, veo que acá la mayoría votó exclusión pilórica con una gastroyeyunoanastomosis. Ok. Bueno, nosotros lo que hicimos, espérenme que, ahí va.
Nosotros lo que hicimos fue un cierre de los dos cabos duodenales que veíamos que estaban filtrando con Surjet de Bikri 3 ceros, y hicimos después una gastroenteroanastomosis, o sea, una gastroyeyunoanastomosis para desviación del tránsito intestinal con una sonda nasoenteral transanastomótica. Acá se puede ver en el diagrama lo que se hizo, ¿ok? Y la gastroenteroanastomosis. Voy a hacer una pregunta en el chat. ¿La cirugía fue programada o por guardia? No, la cirugía fue urgencia. Al día a las 24 horas de que ingresó el paciente ya lo estábamos operando. O sea, era en un contexto de un traumatismo de hace varios días que vino oligosintomático, hizo desviar mucho el diagnóstico hasta que lo llevamos a operar. Bueno, sigo. Perdón, me olvidé de aclarar que dejamos un drenaje en lo que sería los muñones y otro drenaje en la anastomosis, en la gastroenteroanastomosis. El paciente evolucionó desfavorablemente en terapia intensiva con registros febriles, falla multiorgánica persistente, leucocitosis, fiebre. Así que, y del drenaje abocado a los muñones, se veía un débito abundante, 500 mililitros aproximadamente diario, de tipo bilioso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede llegar a estar pasando? Acá no hay opciones, simplemente si alguien quiere comentar algo. Bueno, alguno que quiera levantar la mano y decir, el postoperatorio casi inmediato, 2 días más o menos, sí. con débito bilioso. Bueno, ahí dice en el chat de licencia de la sutura, obviamente es lo que uno primero piensa. ¿Con qué, Exactamente. te acordás con qué sutura lo cerraron? Me Sí, dijiste, Valkyrie 3 ceros, Surjet de los dos cabos con algunos refuerzos. bárbaro. Bueno, acá en el chat todos dicen lo mismo. Sí, una licencia. Exactamente. O sea, las dos opciones son, o como dicen ellos, a un punto que esté perdiendo bilis, o que haya habido una lesión de la vía biliar que se nos pasó por alto. Así que decidimos, creo que la mayoría estaría de acuerdo en que la reoperación era la mejor conducta. Hicimos la laparotomía por la misma incisión supraumbilical, un poco de enterolisis hasta que llegamos a evidenciar bien los dos cabos, que ambos estaban filtrando, no solamente el cabo biliar. Así que decidimos realizar una resección de aumentar un poco los márgenes de donde habíamos hecho las suturas para asegurarnos de que los cabos estén bien vitales. Obviamente siempre respetando que la papila no esté comprometida ni nada. Chequeamos bien que esté toda la vía biliar interna, lo cual estaba. Y del cabo proximal, o sea, de la primera porción del duodeno, hicimos directamente una antrectomía, o sea, con una sutura mecánica fuimos a resecar parte del estómago y volvimos a suturar de forma mecánica el cabo duodenal distal. Chequeamos que la gastroenteroanastomosis esté bien, la cual se encontraba en buen estado, y dejamos un drenaje más en el sitio de los cabos duodenales. No sé si alguno de ustedes, me adelanté un poco, pero no sé si alguno de ustedes hubiese hecho alguna otra conducta. ¿Alguno quiere comentar? ¿Hubiese hecho algo diferente? Una de las preguntas fue si no se utilizaron un estudio nuevo de imágenes. Ok. Nosotros al ver directamente que venía débito bilioso por el drenaje, decidimos la conducta quirúrgica porque claramente había algo que estaba filtrando que necesitaba ser reparado. Así que directamente fuimos por la opción quirúrgica. Excelente. Buenísimo. ¿Y cómo evolucionó? Bueno, esto es lo que hicimos, la antrectomía del cerclaje. Acá hay una imagen, lo que podemos ver, el cabo distal, haciendo la sutura mecánica, un diagrama que lo evidencia. Bueno, el paciente evolucionó nuevamente desfavorablemente con la misma falla multiorgánica, el débito por los drenajes persistió siendo de tipo biliar y vimos que no había nada de mejoría en el paciente, se habló con los familiares y se decidió limitar el esfuerzo terapéutico, el paciente falleció al 10º día posoperatorio. Una breve
una breve reseña bibliográfica, hicimos una investigación exhaustiva después de todo este cuadro. Los tipos de lesiones de duodeno se pueden diferenciar dependiendo del hematoma, la extensión del hematoma que exista, la laceración o la lesión vascular. En nuestro caso, estábamos hablando de una disrupción mayor al 75% del duodeno en su segunda porción, por ende estamos en una clase 4. Hay distintas formas de abordar este tipo de lesiones. En lo que muchos estudios están de acuerdo es que siempre y cuando haya una laceración o una lesión de toda la circunferencia del duodeno, la reconstrucción primaria es ideal, ya sea por una rafia de la laceración transversal para evitar la estenosis del píloro, o una anastomosis primaria, es lo que mejores resultados puede llegar a tener siempre con drenaje y una sonda nasogástrica para descomprimir. Cuando las alteraciones son más complejas e involucran alteración anatómica o los cabos no se logran cerrar porque hay demasiada tensión o los tejidos ya están muy devitalizados o muy friables, como fue nuestro caso, existen distintas opciones que van desde procedimientos más complejos a más simples. Lo que hicimos nosotros del cerclaje del cabo distal y la antrectomía está claramente descrito acá en la guía de la UCES y la Asociación Americana de Cirugía Traumática, como una posibilidad. Pero siempre todos estos procedimientos están muy relacionados con la experiencia del cirujano, qué tan habituado esté a realizar cirugías de trauma de este tipo. Obviamente el estado clínico del paciente, si es necesaria una cirugía para control de daño o para reparar algunos defectos anatómicos. Tener en cuenta que algunos procedimientos quirúrgicos, ya sea por ejemplo el procedimiento de Whipple, son procedimientos altamente complejos y con mucha morbilidad. Y bueno, el tiempo de evolución, como conclusión, es un factor importantísimo. En este tipo de traumatismos, así se atiende antes de las 24 horas, tienen hasta un 11% solamente de mortalidad, pero al dejar pasar los días aumenta exponencialmente. Lo que les dije, la anastomosis primaria o la rafia transversal siempre es lo ideal, que siempre y cuando la anatomía lo permita, o con procedimientos más complejos como el nuestro, cuando se dificulte más esa última opción. Y obviamente siempre en base a la experiencia del cirujano y el centro hospitalario. Excelente, Martín, muy buena presentación, felicitaciones. Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere levantar la mano o en el chat? Bien. Bueno, felicitaciones nuevamente, muy buen caso y excelentemente presentado. Sé que es R1, así que muy bien. Excelente. Gracias. Bueno, el próximo caso es del Hospital Clemente Álvarez de Rosario. Aún si querés estar habilitándole el audio a Josefina. Ahí está. Ya está habilitado. Dale, bárbaro. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien. Buenísimo. Deja de compartir, Martín, la pantalla. No, ahora se lo saco yo. Ay, pues. Ahí está, ahí ya puedes compartir. Buenísimo, voy. Bueno, bienvenidos. ¿Ya habían participado de algún Ateneo antes? No, nunca. Es la primera vez. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente. A ver si puedo. Buenísimo. Ahí pongo la pantalla. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Josefina. Yo soy residente de tercer año del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. Bueno, para adelantar voy a traer un caso parecido o dentro de la temática de mi colega anterior, a seguir discutiéndolo un poco. Es una paciente de sexo femenino de 19 años, como único antecedente es tabaquista ocasional, que pesa aproximadamente 50 kilos, como para tener una noción de la contextura física.
La paciente ingresa, traída por nuestro sistema de emergencias, ingresa al shock room por una herida de arma de fuego abdominal. La paciente, al examen físico, como signos positivos, estaba taquicárdica y mantenía su TA dentro de valores, bueno, dentro de un parámetro considerado normal. Sí, el abdomen estaba hablando depresible, pero doloroso, en hipocondrio derecho, y bueno, ahí como analítica, para ir teniendo un poquito de referencia, tenía 43 de hematocrito. Estos son los dos orificios de arma de fuego que presentaba la paciente. Uno era en hipocondrio derecho y el otro a nivel lumbar homolateral, un poquito más por debajo. Obviamente nosotros somos hospital de trauma, procedemos según obviamente todos los pasos de la ATLS. Dentro de esta atención primaria se le solicita como estudios complementarios una radiografía de tórax en el shock room, que no evidencia ni derrame pleural ni neumotórax, y sí le hacemos un ecofast en el que se evidencia el líquido libre en el espacio de Morrison. Bueno, ante este primer caso, digamos, ¿qué conducta tomarían? Les dejo como referencia que nosotros somos un hospital de tercer nivel y dentro de todo tenemos algunos recursos de imágenes disponibles. Bien. No puedo ver si... Me salió mal editada la pregunta. Ah, bien. Bueno, si algunos en el chat quieren ir diciendo qué harían, creo que... Bueno, están diciendo, le pedirían una tomografía. Bárbaro. Bueno, ahí van los Bien, la resultados. mayoría de tomografía. Sí. Bueno, sigo. Acá. Bueno, sí, nosotros coincidimos, tenemos el tomógrafo disponible y la paciente hemodinámicamente estaba estable, así que lo que hicimos fue pedir una tomografía de abdomen y pelvis, en la que pudimos evidenciar, bueno, una laceración hepática a nivel de los segmentos 6 y 7, moderado líquido libre, con, bueno, algunas burbujas de neumoperitoneo en relación a la segunda porción del duodeno, y bueno, asociado a esto, una laceración renal pequeña en el polo inferior y una fractura de apófisis transversa a nivel lumbar, que es donde suponemos estaba el orificio de salida. Bueno, a ver así con esta tomografía, a ver si pedirían algún otro estudio además, o directamente lo operaríamos. Ahora sí, ahí se lanzó la votación. Bárbaro, bueno, contundentes los resultados, ya los voy a ir publicando. Buenísimo, bueno, obviamente la mayoría operar. A ver si puedo seguir. Bueno, evidentemente sí, nosotros la llevamos a quirófano. La paciente presentaba, acá donde les marco el asterisco, una lesión entre el 50 y el 75% de la segunda porción de duodeno, casi llegando a la segunda rodilla. La conducta que se tomó en esa cirugía fue, además de la laparotomía, bueno, sutura primaria de esa lesión duodenal, que se suturó en dos planos, uno de seda y uno de Vicryl. Se hizo una exclusión pilórica con doble ligadura de Vicryl, una gastroenteroanastomosis en omega con una enteroanastomosis al pie, y se colocaron dos drenajes de cavidad. Dentro de ese procedimiento, bueno, además de la sonda nasogástrica que ya estaba colocada, se atravesó una sonda nasoyeyunal, una K108 transanastomótica. Respecto a la evolución, la paciente se traslada a sala general, sí tuvo en el laboratorio de control un descenso del hematocrito, así que requirió transfusiones de unidades de sangre. Al segundo día postoperatorio, bueno, ya la pudimos movilizar, buen control de diuresis. Al tercer día postoperatorio, junto con el servicio de nutrición, ya se inicia la alimentación enteral y empezamos a probar tolerancia a líquidos vía oral al cuarto día. Bueno, al quinto día podemos empezar a retirar la sonda nasogástrica, al sexto se progresa a dieta blanda, ya entre el séptimo y octavo, por buena evolución de la paciente, progresamos a dieta liviana. Por ahora la paciente se mantenía con buena evolución clínica, sin fiebre, las heridas quirúrgicas con buena evolución, y un hematocrito que había aumentado un poquito, tenía 26,3 con 8.900 blancos.
En esta evolución, al 9º día, la paciente se va de alta. Al 10º día, reingresa la paciente, traída de su domicilio, refiriendo dolor abdominal de 6 horas de evolución en hipocondrio derecho, asociado al lugar donde estaba la herida de arma de fuego previa, asociado a secreción abundante por la herida de arma de fuego lumbar homolateral. Acá lo que ven en la imagen es el orificio de arma de fuego a nivel lumbar. La paciente al ingreso del examen físico estaba febril, sí estaba algo taquicárdica. El abdomen no estaba blando, depresible, pero sí doloroso. Y la herida de la laparotomía estaba con buena evolución, sin flebosis, pero sí se evidenciaba en la gasa que estaba cubriendo el orificio de arma de fuego posterior, secreción francamente intestinal, abundante. La paciente tenía un buen hematocrito, pero sí con 29.600 blancos. Bueno, ante esta evolución, a ver cómo la reevaluamos a la paciente, según, bueno, no sé, lo que tengan disponible cada uno en su hospital. Puede ser, bueno, la ecografía, la tomografía o directamente la llevan a quirófano. Ahí lanzamos la votación. Bueno, hay muchos que están poniendo tomografía. ¿Cambia algo la conducta, los que están contestando esto? ¿Hacerlo una imagen antes, por ahí por el tipo de abordaje o algo? O por lo menos a mí me queda claro que hay que reexplorarla, pero bueno, por ahí una imagen cambia en algo que uno quiere. Claro. Bueno. Por eso el 5% dijo que le pediría una tomografía antes. Le pediría la tomografía. Bueno, ahí continuó. Sí, nosotros lo que hicimos, ya que lo teníamos disponible, queríamos, bueno, evaluar en qué condiciones estaba el abdomen, así que solicitamos una nueva tomografía en la que se siguen, bueno, evidenciando la laceración, tanto la hepática como renal, y se ve a nivel, bueno, de la segunda porción duodenal una alteración, rarefacción de la grasa, también en relación, o sea, esa rarefacción y esa alteración incluyendo el ángulo hepático del colon, y menciona que se comunican ambos por un trayecto fistuloso con una colección a nivel de los músculos paravertebrales que estaban a ese nivel, digamos, y que suponemos se está comunicando con el orificio de arma de fuego posterior, a nivel lumbar, que es por el cual venía la secreción intestinal. Bueno, y ante esta imagen, ¿solicitarían algún estudio más o operamos? Ahí ya están votando. Josefina, están preguntando si en el riñón tenía alguna imagen. Sí, en el riñón, ya desde el ingreso, digamos, tenía una laceración muy chiquita en grado 1, entre 1 y 2, en el polo inferior, así que lo vio el servicio de urología y descartaron conducta, o sea, lo trataron como un tratamiento conservador desde el ingreso y no presentó una imagen distinta en la segunda tomografía. Bien. Bueno, sí, nosotros coincidimos con la mayoría, la reexploramos. Lo que hicimos, bueno, dentro de este procedimiento fue agregar un drenaje biliar, le hicimos una colecistostomía y una colangiografía intraoperatoria, trans Foley, porque la colecistostomía la hicimos con una Foley número 12, para descartar alguna lesión de la vía biliar. Y bueno, agregamos drenaje de cavidad, porque en este procedimiento lo que suponemos que hubo una microfiltración a nivel de la sutura duodenal, si bien no se veía una dehiscencia clara, y sí había alteración de todas las partes blandas que comprometían la región de los músculos paravertebrales y demás. Había algo de secreción purulenta junto con secreción biliosa. Así que la conducta que se optó en esta cirugía fue agregar la colecistostomía. Con respecto a la evolución postoperatoria, la paciente esta vez sí se traslada a terapia intensiva, inicia nutrición parenteral y se indica tratamiento antibiótico empírico. Al segundo día postoperatorio, por buena evolución, ya la paciente se traslada a sala general. La colecistostomía presentó 100 mililitros de débitos biliosos diarios.
Al cuarto día postoperatorio, esa, bueno, es una radiografía de control de abdomen, en la que no se ve un hilio postoperatorio, y bueno, tenemos contrastes previos. Y al sexto día se inicia la dextrosa por la sonda nasoyeyunal y progresivamente el servicio de nutrición va probando tolerancia a la nutrición enteral. La paciente presenta buena evolución, así que se mantiene. Se comienzan a retirar, bueno, los drenajes. En este caso habíamos colocado 3 drenajes. Comenzamos a retirar el del fondo de saco Douglas, que fue el primero en negativizarse. Después el drenaje de cavidad que habíamos dejado perivesicular, que también se había negativizado. Al 10º día la paciente comienza tolerancia vía oral a dieta blanda y pasa a dieta liviana entre el 11º y el 12º día postoperatorio. Acá en el 13º día postoperatorio vemos una cistografía que se hizo, trans-Foley, para evaluar el pasaje a duodeno del contraste, y junto con los imagenólogos pudimos ver que ese contraste, digamos, no escurría por fuera del duodeno, sospechando que esa microfiltración o pequeña dehiscencia no había progresado. Al día número 14 del postoperatorio, la paciente se externa, se va a la casa con la colecistostomía de Clive, que continuaban viniendo 100 mililitros de débito, y sí la mandamos de alta con un drenaje de cavidad, el que estaba dirigido al orificio de arma de fuego posterior al nivel lumbar, que era donde tenía digamos, la mayor alteración de partes blandas y presencia de secreción purulenta, podemos decir, dentro del último procedimiento. La paciente se va de alta con un buen hematocrito y 13.400 blancos. Lamentablemente vuelve a ingresar la paciente. Acá ya estamos al 9 de septiembre. La paciente había ingresado en primera cirugía el 28 de julio. Vuelve a reingresar por secreción
vía biliar o de lesiones complejas del páncreas se pueden reparar en forma primaria. Cuando hablamos de esta reparación en forma primaria, la hacemos, bueno, una sutura primaria de esa lesión, debridando los bordes, bueno, en la mayoría se cierran 2 planos. Acá tenemos un poco la clasificación de estas lesiones leves, que, bueno, la bibliografía la describe como lesiones de heridas punzocortantes, que involucran menor al 50-75% de la pared, que están ubicadas en la tercera y la cuarta porción del duodeno, y que se reparan en menos de 24 horas desde que se produce la lesión. Sí, es importante aclarar que en todas estas formas de reparación es importante proteger esa reparación duodenal. En este caso, bueno, lo hicimos con una gastroenteroanastomosis y la entero del pie. Sí es discutible que se haya realizado en el primer procedimiento la colecistostomía para drenar la vía biliar, o se haya dejado, digamos, eso haya traído la complicación y se haya realizado en una segunda oportunidad. Y bueno, con respecto a acá para compartirles, nosotros hicimos puntualmente un protocolo de conducta en nuestro servicio. Con respecto a estas lesiones, tenemos dentro de las lesiones grado 3, bueno, nosotros hacemos la sutura primaria de la lesión con la exclusión pilórica, que en este caso, bueno, la habíamos hecho con doble ligadura de Vicryl, y sí utilizamos la técnica de Bogan y Jordan, que es, bueno, sería la gastroenteroanastomosis con la entero al pie para protegerla. Y bueno, como conclusión, sí, bueno, recordémonos siempre que este trauma duodenal es poco frecuente, que sí o sí, o sea, para hacer un diagnóstico de estas lesiones tenemos que tener alto índice de sospecha, y obviamente para evitar que nos pase esto de que lleguen después a tener lesiones inadvertidas y podamos minimizar el tiempo desde que ocurrió la lesión hasta que lo vamos a reparar. Y sí, bueno, obviamente estos pacientes son complejos, tienen alta tasa de complicaciones y por eso requieren que el abordaje sea multidisciplinario para poder hacer un abordaje oportuno y adecuado y poder disminuir la mortalidad de estos pacientes. Perfecto, gracias José. Te van a hacer una pregunta, ¿sí? Decime, sí. Ya está habilitada. ¿Ayelén? Ahí está, perdón, no estaba habilitada. Hola Josefina, ¿cómo estás? Sí. Bueno, muy buena presentación. Quería hacerte una consulta que no me quedó claro. Cuando Sí. entraron en la reexploración, ¿qué lesión vieron? O sea, ¿llegaron a apreciar alguna lesión? Claro, Y bien, ¿por qué decidieron hacer reexploración, la colecistostomía? Sí, en la reexploración de esta paciente lo que vimos, se veía, digamos, la sutura duodenal estaba bien, o sea, no estaba dehiscente, sí se veía una pequeña apertura en uno de los extremos, en los que se veía muy escasa secreción biliosa, que bueno, por eso sospechamos que el foco venía de ahí, y optamos, o sea, el cirujano de ese momento, que fue uno distinto al inicial, obviamente consideró que el drenaje de la vía biliar se debería haber hecho en el primer procedimiento, para obviamente evitar la presión y la carga duodenal y poder hacer que ese cierre primario duodeno pueda cicatrizar y digamos, tenga una buena evolución posterior. No sé si respondo a la pregunta. Pero digamos, no se vio más que una pequeña microfiltración a nivel de la sutura duodenal, y sí, bueno, todo el deterioro de las partes blandas en relación al orificio de arma de fuego posterior. Sí, perdón, me habían desactivado. Sí, y otra consulta. Habías dicho que cuando consultó ella por guardia por segunda vez, ¿veías el líquido entérico por la herida de arma de fuego? O... Sí, pues se veía el líquido claramente entérico por la herida de arma de fuego posterior. La paciente directamente vino con su curación totalmente manchada de líquido entérico. O sea, distinto al bilioso que habían visto. Sí, no era no. bilis clara, no, era líquido entérico y era abundante. Ya tampoco era, o sea, no nos quedaba dudas de que provenía de ahí. Sí, obviamente en un primer momento se pensó alguna lesión inadvertida de la vía biliar, por eso, bueno, se hizo la colangiografía intraoperatoria, y también después en la tomografía nos informaban, bueno, junto con los imagenólogos veíamos que el ángulo hepático del colon también presentaba alteraciones, entonces también había un montón de dudas. Sin duda había que reexplorarla. Pero bueno, intraoperatorio no hubo más que esos hallazgos. Perfecto, gracias.
Claro, ahí hay un par de también que quieren hacer algunas preguntas. Gabo, si quieres decir. Sí, Luciano, ¿querías hacer una pregunta? ¿Puede ser? Estás activado. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luciano, jefe residente del Hospital Argerich. Le quería preguntar si después de la primera cirugía, Sí. cuando hizo la colección retroperitoneal, el paciente tenía líquido en peritoneo, no en retroperitoneo, y si estaba peritoneal y estable. Porque quizás si en un paciente que esté estable, que no está con falla orgánica y que no tiene mucho líquido en el peritoneo, se le Sí, puede acceder al retroperitoneo por percutáneo. Generalmente es más seguro, generalmente es efectivo y claro. al querer entrar por abierta, por ahí peligroso y aparte Mira, esta no paciente, se drena bien. mira, estoy volviendo yo a la tomografía, esta fue la del ingreso. En esta tomografía del ingreso, de ese mismo reingreso, o sea, el líquido intestinal era abundante. Nosotros consideramos que por un drenaje percutáneo, digamos, no lo consideramos como una fístula trayectada ni nada, es más, en un primer momento pensamos en alguna lesión inadvertida. Sí, la paciente ingresó estable y sí, bueno, tenía el abdomen bastante sensible, pero estaba estable. Y sí, en la tomografía también nos informaban algunas, acá están marcadas, algunas burbujitas de neumoperitoneo en relación a la segunda porción del duodeno. Pero bueno, si bien también era un poco operatorio y demás, tenía como muchos signos de que podría estar fallando esa sutura primaria. Por eso en ese primer momento la verdad que no consideramos el drenaje percutáneo. Perfecto, gracias. Te preguntan... Perdón, dale. No, dale. Vamos a hablar de lo mismo, que en el chat preguntaban, yo me estaba preguntando lo mismo. Si en la segunda cirugía no exploraron la herida lumbar, que justamente era la que tenía débito, y después la que me Sí. parece en la imagen. Sí, pudimos Terminando- explorar bien todo, la herida de arma de fuego lumbar, la parte muscular, acá paravertebral, estaba completamente destruida y presentaba signos de infección, esas partes blandas estaban deterioradas, por eso hubo que hacer una buena toilette y se remitió bastante material a cultivo. Y sí, lo que tuvimos que hacer después de esta segunda cirugía, empezar a trayectar por detrás, digamos, el orificio del arma de fuego lumbar, empezar a hacerle aperturas todos los días, curándola, para que eso pueda abrir, digamos, y continuar también un drenaje espontáneo. Pero bueno, sin embargo, después en los controles ambulatorios, esa herida de arma de fuego se cerró y volvió a hacer la colección. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé si hay algo más, alguna pregunta más. No, ya está. Vamos a ir pasando al siguiente caso. Muchísimas gracias, Josefina. Excelente presentación. Al Hospital Regional de Pasteur de Córdoba, Juan Pablo. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradecer por permitirme la participación y felicitarlos por el éxito que tuvieron en estas presentaciones. José, vas a tener que dejar de compartir la pantalla cuando Sí, puedas. perdón, estoy intentando. Para todos los que se conectaron, si pueden, cada uno puede cambiar el nombre que le aparece y podrían poner el nombre también sumado al del hospital donde pertenecen. ¿Sabes cómo dejó? Así bueno, vamos ese viendo ahí. de dónde son. ¿Está apareciendo, chico, ahí? Todavía no. Estoy intentando sacar la mía todavía. Josefina, la tuya ya te la saqué yo, no te preocupes. Ah, perfecto, listo. Ahí está apareciendo la de Juan Pablo. Excelente. Bueno, le vamos a presentar el caso de un paciente de 57 años de edad que ingresa derivado de un centro de menor complejidad por un dolor torácico de intensidad 10/10 de 24 horas de evolución, irradiado dorso, precedido por 2 episodios de vómitos alimenticios tras ingesta copiosa, y en las últimas horas agrega enfisema subcutáneo a nivel torácico que se extiende hacia cuello y cara, dificultad para respirar y fiebre. No presenta antecedentes conocidos. Al examen físico el paciente ingresa hemodinámicamente estable, febril, normotenso, con una saturación de 92%, con una bigotera de 3 litros, un examen
cardiológico con un R1, R2 hipofonético y una marcada disminución de la hipoventilación a nivel bivasal, a predominio izquierdo. Aquí se puede ver la imagen de cómo ingresa el paciente con un marcado enfisema a nivel torácico que se extiende en región de cuello y cara. La primer interrogante que sugiere a través de los diagnósticos presuntivos que pueden llegar a pensar, qué examen complementario podrían llegar a solicitar. Bueno, ahí están las opciones para que marquen, pueden marcar más de una en este caso. Un laboratorio completo con coagulación. No se fuera. El paciente estaba hemodinámicamente estable. Y otro dato importante también aclarar, que al paciente dentro del laboratorio, bueno, que se le permite, se descarta, se le pide troponinas que dieron negativas. Bueno, acá el 85% coincide con lo que realizamos una tomografía de tórax. El laboratorio al ingreso dio 17.000 glóbulos blancos con una acidosis moderadamente compensada, con un bicarbonato 17. Y en la radiografía de tórax se objetiva un marcado enfisema subcutáneo y mediastino, y un mediastino ensanchado con una radiopacidad basal a predominio izquierdo. Acá podemos ver las imágenes tomográficas con un importante ensanchamiento mediastinal, con un derrame basal a predominio izquierdo. Y se puede objetivar acá una perforación de tercio medio inferior esofágico. El siguiente interrogante que surge es ¿qué conducto tomarían? ahí comenta que tiene neumomediastino en la tomografía y bueno, Sí. la presunta perforación por la salida del contraste oral. Importante hacer la imagen con el doble contraste, ¿no? Totalmente. Bueno, acá el 51% respondió toracotomía exploradora versus un 40% una toracoscopía exploradora. Lo que nosotros decidimos hacer, dado la evolución del paciente que ya tenía 24 horas de evolución y con ya algunos signos indirectos de sepsis, decidimos hacer una toracotomía exploradora. Se hizo una toracotomía baja, posterolateral izquierda entre sexto y séptimo espacio intercostal, abordando mediastino, evidenciando una perforación a 5 centímetros de la unión esofagogástrica, con bordes necróticos, abundante contenido alimenticio mediastinal, una importante mediastinitis, por lo que se decide hacer una resección de los bordes necróticos y una disfuncionalización esofágica colocando un tubo tipo T a nivel de la perforación, que estaba en tercio inferior. Se hizo una cervicotomía y se colocó una sonda de Petzer a nivel de la cervicotomía, y además se le colocó unos tubos de venamiento pleural bilateral y se hizo una yeyonostomía alimenticia. Acá podemos ver bueno, el abordaje de una toracotomía baja, el contenido alimenticio, dado que el paciente seguía con dietas en el nosocomio de menor complejidad, y acá podemos ver la perforación, estaba en tercio inferior, el esófago individualizado, la colocación de tubo del tipo Kerr. Acá podemos ver la cervicotomía y el tubo tipo Kerr. A las 24 horas de evolución del paciente comienza con alimentación por yeyonostomía,
El día 5 persiste febril, se le repite una nueva tomografía y se ve una neumonía bilateral con una buena respuesta al tratamiento médico. Al día número 18 se retira los drenajes, tanto el drenaje de la sonda tipo Pesser y el tubo de Kerr. El día 22 se realiza un tránsito esofágico que se objetiva un buen pasaje del tránsito, no se evidencia fístula, por lo cual se evalúa con servicio de nutrición y se comienza con una alimentación con dieta líquida. Y el día 28 el paciente recibe el alta hospitalaria. Con respecto a la revisión de la literatura, el síndrome de Boerhaave o la perforación espontánea de esófago, una entidad muy poco frecuente, que se caracteriza por una ruptura espontánea longitudinal de la fibra muscular, a diferencia del Mallory Weiss, que generalmente se ve precedido con cambios por un aumento de la presión intraluminal esofágica, que generalmente se ven favorecidos cuando hay un aumento de la presión intratorácica. Se considera como el tipo de perforación más grave del tracto digestivo. A nivel de para hacer una reseña histórica, en 1723, el prefecto de la flota holandesa comenzó a vomitar violentamente después de una ingesta copiosa y llama a su médico Herman Boerhaave, quien a pesar de los esfuerzos no pudo aliviar los síntomas del paciente y muere a los 17 horas, después de un gran tormento clínico. El cuadro clínico característica, debido a los síntomas no concluyentes de esta patología, decide realizarse una autopsia, evidenciando una perforación a 5 centímetros de la unión gastroesofágica con contenido alimenticio, y un año más tarde la describe en la literatura llevando su nombre como síndrome de Boerhaave. Te voy a cortar un segundo, ¿sí? Tiene una pregunta para hacerte. ¿Ricardo? No le puedo habilitar el audio. Bueno, ¿querés que finalicemos y después seguimos con las preguntas? Seguí hablando, sí. Yo mientras... Dale, gracias. El cuadro clínico característico de estos pacientes, que está presente apenas en un 50%, que se denomina triada de Mackler, que se presenta vómitos, dolor torácico importante con intensidad de 10/10 y enfisema subcutáneo. Esta combinación no siempre está identificable, por lo cual representa un desafío diagnóstico para los médicos. Clásicamente, como dijimos anteriormente, se puede confundir este tipo de patologías con patologías cardiovasculares, abdominales o pulmonares más comunes, por lo cual pueden llevar un retraso en el diagnóstico y por eso es importante tenerla en cuenta, porque cada hora de retraso en el diagnóstico de este tipo de entidad aumenta en un 2% de la mortalidad, dados a las complicaciones sépticas que presentan el abordaje de contenido alimenticio en la cavidad pleural. Representa aproximadamente en un 10 a 15% de todas las perforaciones esofágicas. Generalmente se da 3 a 1 por 1.000.000 de pacientes. Es más frecuente en hombres de 50 a 70 años y se asocia al consumo de alcohol. Los factores predisponentes, como dijimos anteriormente, son aquellos factores que aumentan la presión a nivel de tórax, intratorácica, como puede ser ataque de asmas, vómitos, tos o hipo prolongado. El diagnóstico generalmente se realiza a través de la clínica y asociado a un examen complementario, como puede ser la esofografía con un agente hidrosoluble, una tomografía de tórax y con doble contraste, generalmente también con un contraste oral hidrosoluble, o también se puede tener en cuenta una veda con
con una precaución de esta última, ya que en perforaciones mayores a 5 milímetros podemos favorecer a un aumento del desgarro esofágico por la insuflación. El manejo siempre debe ser multidisciplinario. El tratamiento inicial consiste en una reanimación abrupta, una cobertura antibiótica temprana de amplio espectro y una evaluación quirúrgica permanente. Siempre debe adaptarse el tratamiento al estado general del paciente, a las condiciones de vitalidad de la pared esofágica, o sea, del tejido, el tamaño y la ubicación de la lesión. El tratamiento conservador es un tratamiento a tener en cuenta, generalmente rupturas menores a 5 milímetros y con signos de sepsis nula o mínimo. El estén esofágico colocado endoscópicamente es un tratamiento alternativo, mínimamente invasivo, que puede ser exitoso en pacientes sin signo de sepsis, y es un tratamiento importante tener en cuenta. Sin embargo, hay que realizar seguimientos radiológicos y tener en cuenta también que este tratamiento puede ser asociado a radiología intervencionista y a trocoscopía o drenaje percutáneo de las colecciones. Y hay que tener un seguimiento minucioso de estas prótesis, ya que pueden migrar. La reparación esofágica primaria con un refuerzo del fundus es el gold estándar para este tipo de patologías y siempre debe considerarse. El abordaje siempre puede ser a través de una toracotomía posterolateral izquierda y a veces se puede adicionar una frenolaparotomía. También es importante nombrar el abordaje a nivel abdominal por una mediana supraumbilical. Como conclusión, el manejo idóneo de este tipo de patologías muchas veces se puede ver obstaculizado por la baja incidencia y la falta de estudios en este tema. El manejo mínimamente invasivo es una alternativa importante en pacientes siempre que estén hemodinámicamente estables, en presentaciones tempranas y en ausencia de sepsis, y el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es fundamental para la sobrevida de este tipo de pacientes. Bueno, acá tenemos la foto del paciente, cómo se encuentra hoy en día. Muchas gracias. Muy bien, te vamos a ir leyendo un poco las preguntas que se hicieron en el chat, ¿sí? Dale. La primera es, ¿por qué eligieron un acceso torácico izquierdo? Elegimos un acceso torácico izquierdo porque al estar un poco alta la lesión, estaba a 5 centímetros, bueno, nos resultó que íbamos a hacer más fácil el abordaje a través de ese método. Perfecto. ¿A cuánto tiempo retiraron el KER y la PETSER? ¿Y 10, dónde 18. colocaron la PETSER exactamente? La PETSER la colocamos a nivel de la cervicotomía, porque no nos llegaba, al tener un cuello redundante el paciente, no nos llegaba el esófago a hacerlo que quede como una cervicotomía. Por eso se decidió colocar una PETSER ahí que esté conectado con el esófago, y bueno, se retiró en conjunto con el KER al día 18. Perfecto, muchas gracias. Excelente presentación, felicitaciones, Juan. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, si querés andar dejando de compartir la pantalla, perfecto. Vamos con Ana Scotti del Hospital General de Agudos Carlos Durán. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana Scotti, soy residente de segundo del Hospital Durán. Vamos a seguir un poco con el mismo tipo de patología. En este caso, arrancamos en el sector de tomografía. Conocemos inicialmente a la paciente acá. Es una mujer de 62 años que nos trae a la guardia de los externos. Nos cuenta que la señora tiene un diagnóstico de acalasia,
una ataraxia congénita, y que el día anterior, hace más o menos 24 horas, se había sometido a un procedimiento de dilatación con balón en el marco de una serie de dilataciones programadas que tenía, era su primera encuentro. Ahí vimos la ventana mediastinal y la pulmonar. Ana, no se te escucha muy bien. ¿Tendrás unos auriculares para ponerte un micrófono? Ahí me acerco. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ahí se te escucha un poco cortado, pero más fuerte, sí. Bueno, acá tenemos un corte coronal de la imagen de la tomografía de la señora. Tenemos el corte axial. Y a priori solamente con las imágenes me gustaría que arriesguen algún diagnóstico probable. Sí. Las opciones pueden ser que crean que tiene una hernia reumática izquierda que está complicada. En realidad lo que tiene es un hemotórax derecho, con una hemorragia secundaria a su procedimiento de dilatación, o que lo que tiene es el esófago perforado con una extravasación de contraste, o más bien una neumonía basal derecha, que también podría ser consecuencia del procedimiento al que se sometió. Bueno, ahí ya empezaron a votar. Están preguntando si no tenés auriculares, Ana, porque se sigue escuchando cortado. Ahí mientras Ana fue a buscar los auriculares, el 70% votó por perforación esofágica de tercio inferior con fuga de contraste. Bien. Bueno, a ver si funciona acá. Ahí mientras lo voy conectando, sigo, así no me notan. Revisando la imagen, la paciente tiene efectivamente la hernia esofágica izquierda, que en principio no se relaciona con el procedimiento actual. Tiene una extravasación de contraste oral en el tercio inferior del esófago, con burbujas aéreas, pérdida de la continuidad del tubo digestivo. Y también tiene un derrame pleural derecho, con un borramiento del seno costodiafragmal. Después de ver las imágenes, vamos a ver a la paciente. Es una mujer, como dijimos, de 62 años, que es venezolana, que vino hace aproximadamente un año a la ciudad, y con el diagnóstico de acalasia congénita se hizo tratamientos previos con una miotomía de esqueleto en el 80, que nos cuenta que se le complicó con una fístula esofágica, estuvo bastante tiempo en terapia intensiva, también necesitó una gastrotomía. Posteriormente a eso había tenido una buena resolución de los síntomas, hasta el 2016, donde se hace dilataciones con balón y con bujía de Savary por la disfagia persistente. Con estas dilataciones la paciente anda muy bien, hasta octubre del 2019, cuando ya en Argentina retorna la disfagia y la sensación de molestia postprandial que le condiciona a vómitos autoprovocados. Así que vino al hospital, al servicio de gastro, y habían planificado una serie de dilataciones. La primera se realizó el 21 de noviembre, y la paciente había egresado ese mismo día con pautas de alarma y con indicación de dieta líquida. Bien, al control de las 24 horas, la paciente presentaba dolor retroesternal de intensidad 6 en 10, que se irradiaba hacia el dorso, con omalgia derecha y dolor en el hipocondrio derecho, y una disnea clase funcional 2-3, que le condicionaba una ventilación superficial. Si ustedes recibieran a esta paciente con estos antecedentes sin haber visto la tomografía, ¿cuál sería el algoritmo diagnóstico que implicaríamos?
le pedirían un laboratorio completo, como hacer una radiografía y una posterior seriada, le harían directamente una tomografía y ya pedirían el quirófano para subirla, o le harían un laboratorio y tratarían de con una vía de localizar el sitio de perforación, o hacer un laboratorio completo, la tomografía y ver de subirla al quirófano. Interrumpo un segundito, por lo que entiendo, la paciente vino al control. Sí. Por sus propios medios. Sí, caminando, respirando el ambiente. Lo único que refería era la molestia, digamos, el dolor. Solo la molestia. Bueno, nosotros optamos por el mismo algoritmo, le completamos con un laboratorio y hablamos con la gente de quirófano como para ir teniendo en cuenta la posibilidad de seguirlo. Este es el laboratorio que, si ven, está mínimamente alterado, tiene 14.000 blancos, tiene una alteración de IQ 50. Ahora, en sus hospitales, en sus guardias, estaría bueno que lo apliquen a su ambiente. ¿Qué es lo que hubiesen hecho ustedes? Porque no hay una sola respuesta correcta, como ya lo vimos ahí con el caso anterior. El manejo de la perforación esofágica depende mucho de quién, de dónde, así que no hay una respuesta correcta en esta. Bueno, la mayoría votó el triple drenaje. Es un poco con lo que entramos en la cabeza del quirófano, hacer la exclusión esofágica y hacer más que nada el drenaje de la cavidad pleural. El primer tiempo que se llevó a cabo fue una toracotomía, ingresamos por el lado derecho, una toracotomía posterolateral derecha. Apenas entramos, el lóbulo inferior del pulmón estaba fuertemente adherido, ya se ve que está rebatido con las pinzas, y lo que se veía en el fondo es este débito de tipo purulento, turbio, que venía del tubo digestivo. Todo el pulmón estaba atrapado por una especie de pil, que relacionamos que tenía que ver con la cirugía que se había realizado en el 80, así que se hizo la liberación, la decorticación, se lavó con abundante material fisiológico. Si ven acá en el fondo, lo que se ve es el esófago, que calculamos que medía unos 7-8 centímetros de diámetro, con unas paredes muy finas, que tenía una perforación en el tercio inferior, yuxtadiafragmático, de bordes muy friables, con pérdida de material por la perforación. Lo que se hizo fue lavar, decorticar, se dejaron 2 drenajes pleurales, uno apical y uno basal, y un tubo mediastinal que estaba abocado a la perforación, los 3 conectados a frascos bitubulados. Se hizo el cierre de la toracotomía y pasamos al tiempo cervical. Lo que se hizo fue una cervicotomía izquierda, se abocó un esofagostoma, el esófago se exteriorizó en asa y se elevó sobre una varilla. El cabo distal del esófago fue cerrado con un punto de Bicril, con una ligadura, de Bicril 1, y pasamos después al tiempo cervical, al tiempo abdominal, en el que se hizo una laparotomía exploradora. La paciente tenía adherencias de su cirugía previa, se le hizo una gastrostomía a los TAM, inicialmente con un fin descompresivo, y una yeyunostomía para garantizarle la nutrición postoperatoria. La señora tuvo este diagnóstico intraoperatorio, la perforación esofágica del tercio inferior con el emfisema pleural derecho y la mediastinosis aguda. Pasó obviamente a la sala de terapia, intubada y con requerimiento de vasoactivos. Tuvo una buena evolución, un poco lenta, al 5º día recién se la pudo extubar, pero pasó a la sala general y al día 21 ya se fue de alta. Cumplió un tratamiento de 12 días con antibióticos ampicilina sulbactam, se fue con el esofagostoma, con la yeyunostomía y la nutrición enteral a aplicarse en su casa. Esto, para que vean, es una tomografía que se le hizo en marzo. La señora está en el 6º mes posoperatorio.
En general las guías hablan de entre 6 y 12 meses para llevar a cabo la reconstrucción. El plan quirúrgico todavía no está definido, si va a ser levantarle el estómago remanente o va a ser una transposición colónica. Queda por definirlo ahora en el último tiempo de la pandemia, pero la idea de poner la tomografía era para que vean la buena expansión pulmonar que se obtuvo. Te interrumpo un segundo, ¿sí? Te van a hacer una pregunta. Dale. Flor, estás habilitada. Hola, ¿cómo te va? Hola, Flor. Soy Florencia, de R2 del Hospital Perrupato de Mendoza. Para preguntarte nada más si la cirugía de guardia la realizó un cirujano general o si cuentan con cirujano de tórax de guardia o de guardia pasiva que han podido llamar. Mira, la paciente tuvo la suerte que el cirujano de guardia es cirujano torácico. Ah, bien. Muchas gracias. No. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quiera explayar? Eligió el día la señora para ir a la guardia. Sí. Muy bien. Hicimos una pequeña revisión por la poca incidencia que tenemos de estos casos en las guardias. Hay varios artículos en los últimos 5 años que relatan un poco el manejo. Principalmente apuntan a un aumento en la etiología iatrogénica, basado en el aumento de la cantidad de endoscopías diagnósticas terapéuticas y de endoscopistas que hay en los últimos años, pero sin olvidarse que hay otros procedimientos intraluminales del esófago que también pueden generar una discontinuidad en el tubo digestivo. El síndrome del que habló nuestro compañero anterior, la ruptura espontánea, los cuerpos extraños, las heridas tanto de arma de fuego como arma blanca, y las complicaciones quirúrgicas que devienen en una perforación esofágica o cirugías de otra causa. Dentro de la revisión clínica es muy importante considerar que cualquier paciente que se sometió a una instrumentación endoluminal del esófago y viene a la consulta por dolor, hay que hacer siempre una tomografía para descartar la causa perforativa. En cuanto al tratamiento, un poco lo que decía mi compañero también, hay varios pilares que tener en cuenta. Todas las revisiones acerca del tratamiento de las perforaciones concuerdan en que no hay una única manera de abordarlas, sino que vamos a tener que tener en cuenta, por un lado, la causa, por otro, la ubicación de la perforación, el tiempo transcurrido hasta su diagnóstico, el estado del paciente nutricional, pero también el estado de su esófago, como en el caso de nuestra paciente en un esófago enfermo, el lugar en el que nos encontremos y los recursos con los que contemos, tanto para la cirugía como para el control posterior. Como bien decía Juan Pablo, un poco las opciones terapéuticas son hacerle el soporte, hay indicaciones claras que están descritas, acá están en la lista desde el año 97 más o menos. Nuestra paciente no cumplía con estas medidas, una de ellas es que la perforación esté confinada, el esófago sea sano y no cumplía. Las medidas para el tratamiento del soporte son estas, principalmente que esté nada por boca, idealmente colocarle una sonda nasogástrica con control endoscópico. Un adecuado soporte nutricional será a través de la sonda o con una nutrición parenteral total. Drenar siempre las conexiones, que son lo que empeoran el pronóstico si nosotros no las tratamos. Un adecuado tratamiento antibiótico que cumpla todo el espectro y siempre tener una posibilidad de hacer una tomografía ante eventuales cambios o empeoramientos clínicos. Lo que más se desarrolló en el último tiempo es la endoscopía. Tenemos opciones para su tratamiento por esta vía, tenemos los clips que inicialmente tienen una función hemostática, pero que se pueden utilizar para la solución de perforaciones menores a 1 centímetro, que tengan los bordes vitales y que tengan una mínima contaminación. Otros clips más grandes como el Ovesco, que sirven para tratar perforaciones de hasta 2 centímetros. Los stents, que mencionaba también mi compañero, con el riesgo de las fístulas y la migración, pero son una opción viable para que el paciente a las 48-72 horas, si el stent está bien colocado, puede irse fluido oral. Y una opción muy interesante, que por lo menos yo desconocía antes de la revisión, es el cierre asistido por vacío, es una especie de VAC endoluminal,
que se aboca con una esponja en el extremo de una sonda nasogástrica a la colección generada por la perforación, y que en una revisión presentada en el 2017 en Inglaterra, habla de que el 91% de los pacientes cerró entre los días 11 y 29, solamente con este tratamiento. Así que es algo interesante para ver cómo sigue desarrollándose. En cuanto al tratamiento quirúrgico, dependiendo siempre de dónde está perforado, cuánto tiempo pasó y qué paciente tenemos, podemos hacer el drenaje exclusivo de la perforación, que esto más que nada está indicado en el tratamiento de perforaciones cervicales, cuyas fascias contienen mejor la infección que otras porciones del esófago. Se puede hacer una reparación quirúrgica primaria y además abocarle un drenaje. Esta reparación puede estar dada con una sutura simple o una sutura reforzada con algún tipo de colgajo. En el caso del cuello podemos usar esternocleido o pectoral mayor. Las suturas en el esófago de perforaciones hay que considerar que siempre la mucosa se desgarra más allá de lo que vemos del desgarro del músculo. Esto implica que tenemos que hacer una anatomía longitudinal para exponer el defecto en toda su extensión. Se cierra en 2 capas, como vemos ahí. Y la mayoría de los trabajos habla de que el refuerzo con el colgajo disminuye el riesgo de dehiscencia hasta un 50%. Ana, te voy a cortar un segundo, ¿sí? Te van a hacer algunas preguntas. ¿Vale? Marcos, estás habilitado en el micrófono. Simiele. Su pregunta era por qué se le había hecho una gastrostomía y una yeyonostomía. Mira, ese también fue uno de los debates que se armó en el servicio. Nosotros tenemos un servicio de tórax que es ajeno a la residencia, es un servicio aparte, con mucha trayectoria, y ellos cuestionaron lo mismo. Inicialmente, durante la cirugía y en el plan quirúrgico, la gastrostomía cumplía la función de descomprimir el estómago y disminuir la presión en la perforación esofágica que estaba tan cerca del esófago, tan cerca del estómago, perdón. La otra opción que se podía haber hecho, o la contrapartida de esta posición, era decir, bueno, cerramos el esófago distal y la gastrostomía tiene la función nutricional porque nosotros cerramos la perforación. Son 2 conductas que se podrían haber tomado, tal vez llegando a los mismos resultados. En el plan quirúrgico inicial se planteó la gastrostomía como descompresiva. Perfecto. Otra de las preguntas fue que no entienden el origen del PIL pleural, o sea, la perforación con tan poco tiempo de evolución. Claro. ¿Cómo genera el PIL? La perforación actual, sino como la paciente en el año 80 había sufrido una perforación, una fístula esofágica secundaria a una endotomía de Heller, del cual no tenemos resumen de historia clínica ni sabemos bien qué pasó, creemos que podría haber estado relacionado con eso. Porque como dicen, obviamente un PIL necesita tiempo para desarrollarse y en 24 horas no tenía sentido que se explique. Pero bueno, la explicación que le encontramos fue porque la paciente ya estaba abordada previamente y complicada previamente. Bien, y otra de las preguntas, en tu hospital, ¿quién hace o quién se hace cargo de las dilataciones? ¿Los endoscopistas? Los endoscopistas. Las endoscopistas Bien, y son... el servicio de gastro. Son gastroenterólogos, no son cirujanos. Sí, son gastroenterólogos los del servicio. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Termino esto último, hablamos del tema de suturar y reforzar. En el tórax podemos reforzar con estos 4 elementos. Como dijo mi compañero, el gástrico es el preferido para la rotura espontánea. En otras porciones del esófago se puede usar el pleural o el intercostal. En las revisiones en las cuales nos basamos, recomiendan el intercostal, que lo mencionan como muy noble, en general no está contaminado, sirve para cualquier altura del esófago. Lo único que hay que recordar es, si uno va a pensar que vamos a reforzar con este tipo de colgajo, tallarlo antes de meter el separador, porque si no lo podemos dañar con el separador del paquete vasculonervioso y comprometer su vitalidad. Porque si no, es un colgajo muy útil y muy noble por lo que dice la bibliografía. Y el otro es el diafragmático, que se usa más que nada en el lado izquierdo, justamente, y que involucra una frenotomía en B corta o en forma de U,
Y como se ve en el dibujo, se eleva la porción diafragmática y se sutura con sutura irreabsorbible, al igual que el cierre del diafragma. Por último, cuando no se puede hacer una sutura primaria, lo que se propone es una desfuncionalización esofágica, como el caso de nuestra paciente, o directamente una esofagotomía total. Esto está destinado a pacientes con una demora diagnóstica, que tengan una perforación en un esófago patológico, con destrucción tisular importante o que cursen una mediastinitis. Es toda la indicación que tenía nuestra paciente. Ahora, la cirugía que llevamos a cabo demoró aproximadamente 5 horas, por lo cual prolongarla para hacer una esofagotomía total en un contexto de urgencia no estaba recomendado. Llevamos a cabo la desfuncionalización esofágica, que es con la que se fue la paciente. Acá en la imagen, algo novedoso es el abocar el esofagostoma por debajo de la clavícula, cosa que le da al paciente un poco más de confort y no le da la incomodidad de tener la bolsa en el cuello, pero también está visto que si estamos en una mediastinitis, labrar el trayecto para sacarlo ahí por ahí es un poco trabajoso. Este es un estudio interesante que se presentó en el 2015, es una revisión inglesa, son 2.564 pacientes, es la mayor muestra que encontramos. Es interesante ver, solamente 300 pacientes se trataron con cirugía, el doble se trataron con endoscopía y 4 veces más se trataron con soporte. De todas las cirugías, solamente 64 fueron radicales y las otras fueron reparaciones primarias. En cuanto a las causas, en esta cohorte, la acalasia, que era la enfermedad de nuestra paciente, representaba solamente el 1,1% de todos esos pacientes, haciendo la salvedad de que este estudio presenta solamente pacientes que vienen en la urgencia perforados de afuera, es decir, que excluye todo lo que es iatrogénico con resolución en la misma internación. Pero bueno, es un muestreo muy grande e interesante para ver cómo lo manejan. Concluimos entonces que las medidas de manejo evolucionaron, llevándonos a una reducción en el número de cirugías y aumentando proporcionalmente los pacientes tratados con medidas de soporte. El manejo endoscópico cuenta con nuevas herramientas para solucionar esto, solo o combinado con técnicas híbridas, con una menor morbimortalidad para el paciente. Las opciones terapéuticas son múltiples y no hay unanimidad en sus recomendaciones. Lo que decíamos un poco, tener en cuenta el tiempo de transcurrir a la perforación, su etiología, el estado del paciente y el lugar y con los recursos con los que contamos. Esta es la bibliografía. No sé si quieren preguntar alguna otra cosa. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias, felicitaciones, muy buena la presentación. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a ir pasando al último caso. Antes de pasar, les quería recordar, bueno, que pueden usar la página para mandar nuevos casos. El próximo Ateneo va a ser en 15 días, el 3 de julio. Ahí estaba Martín. El próximo caso es el caso de Maidana Martín, del Hospital Vidal de Corrientes. Ahí está ya con su pantalla, excelente. Sí. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Se escucha, Martín? Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Martín Maidana, médico residente del Servicio de Cirugía del Hospital Vidal de Corrientes. Voy a pasar a presentar el caso. Se trata de un paciente de sexo masculino de 18 años de edad. Perdón que te interrumpa. Estás en de presentador, viste que está chiquitito. Fíjate de ponerlo grande. Y si querés activar el video, así te vamos a hablar. ¿Cómo? Arriba en opciones de presentación tenés que clicar. Ahí está. ¿Ahí? Ahora sí, muy bien. Bueno, vamos a pasar a presentar el caso. Se trata de un paciente de sexo masculino de 18 años de edad
Como antecedentes refería a ser consumidor de drogas ilícitas, y como antecedente quirúrgico el paciente se le había realizado un avenamiento pleural en el hemitórax izquierdo 4 meses previo a la consulta de nuestro nosocomio. Este procedimiento se había realizado en otra institución por recibir una herida de arma blanca en el sexto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Bueno, él ingresa por guardia, por el servicio de emergencia, refiriendo dolor agudo de tipo cólico localizado en epigastrio, de 12 horas de evolución, de moderada a elevada intensidad, sin posición altálgica, que irradiaba hacia fosa ilíaca derecha, refiriendo flatos y catarsis negativo. Al examen físico nos encontramos con un abdomen distendido, asimétrico, timpánico, doloroso, a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha y en epigastrio con peritonismo. Bueno, y ahí vamos a pasar a la pregunta, ¿qué harían? Si harían laboratorio más radiografía, laboratorio más ecografía abdominal, una TAC, o lo llevarían directamente a quirófano. Bien, ahí ya están votando. Tomografía. El 38% le pide una tomografía. Bien, nosotros lo que hicimos primero es una laboratorio y radiografía directa de abdomen y tórax frente. El laboratorio nos arrojó una leucocitosis, 14.700 blancos, el resto sin particularidades, y la radiografía directa de abdomen nos mostraba una dilatación del colon, ¿sí? Y la de radiografía frente observamos una formación a nivel del hemidiafragma izquierdo, ¿sí? Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que ¿cómo continuarían? ¿Solicitarían otros estudios? ¿Realizarían una laparoscopía, toracoscopía o preferían la vía laparotómica? Ahí abrimos para votar, pero antes, ¿alguno quiere tratar de adivinar cuál es el diagnóstico o de qué lo operaría? Que vayan escribiendo en el chat. Una cosa sí que, por lo menos a mí me llama la atención, qué buena calidad de placas que tienen, de radiografías, la verdad que se ve muy bien comparado a lo que la mayoría vemos habitualmente, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, ahí en el chat están diciendo hernia diafragmática. Y la pregunta es por dónde se aborda, ¿claro? Claro. Bueno, muchos votarían solicitar otro estudio, que supongo que sería una tomografía. Bien. Sí, nosotros pasamos directamente a la laparoscopía. Se tomó conducta quirúrgica. Vamos a pasar a mostrar un video resumen de lo que se hizo, que se realizó una laparoscopía exploradora. No sé si se ve el video. Realizamos, colocamos 3 trócares, uno en periumbilical, donde se colocó la cámara, otro tócar en epigastrio y un tercer trócar a nivel de hipocondrio izquierdo. Lo primero que hicimos, constatamos la marcada dilatación del colon derecho y pasamos a reducir lo que era la hernia. Constatamos un orificio de aproximadamente 3,5 centímetros, que como contenido presentaba el ángulo esplénico del colon, y pasamos a realizar el cierre, que se hizo primero un punto con Vicryl de aproximación, y luego se hizo un surjet ida y vuelta con un Prolene 2.0. Antes de finalizar, constatamos vitalidad intestinal, hemostasia y por último colocamos un tubo de avenimiento pleural en tórax izquierdo. Bueno, ahí va a quedar vamos a mostrar cómo quedó el cierre por último.
Y bueno, está la radiografía control en el postoperatorio inmediato, ¿sí? A las 48 horas se retira el tubo de aislamiento pleural, se hace radiografía control, y el paciente es dado de alta a las 72 horas, se controló por consultores externos, sin necesidad de reinternación. Bueno, pasando a una leve revisión bibliográfica, decimos que la hernia diafragmática traumática constituye un problema poco frecuente, pero que alcanza una mortalidad del 13,7%. Es más frecuente la lesión del hemidiafragma izquierdo, en el 98% de las veces, ya que el hígado es un factor protector del hemidiafragma de derecho. Su diagnóstico es un desafío para los cirujanos. En más de la mitad de los casos se realiza en forma tardía, y los estudios imagenológicos continúan siendo la base del diagnóstico. Presenta una fase aguda que comprende las 2 primeras semanas desde el momento del trauma, una fase crónica o latente que se identifica 2 semanas después del daño, y una fase catastrófica, que es donde se encontraba nuestro paciente, donde se hacen evidentes las complicaciones, obstrucción en nuestro caso, el estrangulamiento puede ser, o incluso la perforación. Y el tratamiento quirúrgico siempre es obligatorio, y las vías de abordaje pueden ser tanto abdominal como torácico. Muchas gracias. Martín, te voy a hacer una pregunta. ¿Se planteó en algún momento con una malla reforzar esa sutura? Sí, por supuesto. Durante el acto quirúrgico nos planteamos con el equipo, pero el paciente, bueno, había ingresado por madrugada, no contábamos con la malla, con la prótesis, como era una urgencia. Ustedes no tienen banco. En mi hospital pasa lo mismo, por ejemplo. No tenemos banco de malla, ustedes tampoco. No. Pero en caso de tenerla, la hubiesen utilizado. Creo que sí. Sí, el anillo era pequeño, sí, era discutible, pero sí creo en este caso hubiéramos utilizado. Por suerte el paciente anduvo bien. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Lo operó un residente? Residente, sí. Muy bien. Esa era la pregunta. Bien, gracias. Muy lindo caso, la verdad, lindo el video. La verdad, cortito, pero muy interesante. Está linda la solución laparoscópica. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Ahí Ayelen pregunta de cuánto era el anillo. Y 3,5 centímetros aproximadamente. Bueno. No sé si hay alguno otro de los chicos presentes de los otros casos que también fueron por ahí cirugías complejas o cirugías de alta complejidad, si alguno lo operó un residente también, alguno de ellos o no. Lo pueden ir escribiendo en el chat. Ahí te preguntan a qué relacionaron la perforación. Había tenido, bueno, un antecedente, sí, ¿no? Se comentó en la primer diapositiva que el paciente 4 meses previo había recibido una herida de arma por arma blanca en el sexto espacio intercostal, y que se le había realizado un aislamiento pleural en otra institución. Excelente. Muy bueno el caso. Felicitaciones. Ahí va a hablar Martín. Creo, ¿no? Estabas habilitado, Martín, si querés comentar. ¿Yo? No, solo que sí, fue residente, que preguntaste si eran residentes en los demás casos. Bárbaro, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dando por finalizado. Recuerden que el próximo Ateneo es en 15 días, el 3 de junio. Pueden entrar a la página a poner los casos. Sí, ahora les iba a compartir, si querés andar a ir sacando tu pantalla, Martín, y mostramos la página de vuelta. Entran ahí y pueden ingresar los casos. Está el mail también para mandarlo por ahí. Y nos encontramos en 15 días. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat. Nosotros nos vamos a quedar conectados hasta que vaya saliendo la gente. Para preguntarnos lo que quieran, tanto del Ateneo o de alguna de las otras actividades de la asociación. Ahí está la página para ingresar un caso. Entran a cursos y Ateneos y está el curso vigente de técnicas, y la página, esta es
la sección nuestra del Ateneo, en la que siempre se pone el Ateneo en vivo, además del Zoom, lo transmitimos por YouTube acá en la página, también para ingresar al Zoom, y al final está para ingresar, están, bueno, todas las condiciones y contando un poco de cómo es todo el tema de las presentaciones, y el formulario para el ingreso de los trabajos. Cualquier cosa igual nos pueden mandar algún mensaje por el Instagram, o por donde quieran, ¿sí? Por el Instagram, por el mail, estamos a su disposición. Y bueno, esa es la idea, que nos conectemos entre todos los residentes a través de los ateneos y las otras actividades. Bueno, yo me quedo conectado por si quieren preguntar algo por el chat o lo que sea. Y después nos vamos todos a comer. Ya tengo una birra, algo.